al profesor Santiago de Rey Quesada, que ha viajado desde Sevilla para completar el único trayecto que no hizo Hasekura Tsunenaga en su época, que viajó a través de América. Pues que nos va a hablar de Sevilla y Japón, un capítulo en la historia del español. Santiago de Rey Quesada es catedrático de la lengua española en la Universidad de Sevilla, licenciado en Filología Hispánica y Filología Clásica y alumnus de la Fundación Alexander von Humboldt. Ha sido profesor en las universidades de Tübingen y Múnich, en Alemania. Es que es una traba lengua. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la elaboración lingüística de las lenguas romances desde la época medieval hasta la moderna, el análisis histórico del discurso, la lingüística de variedades y el contacto de lenguas y la teoría y la historia de la traducción. Es el investigador principal del proyecto hacia una diacronía de la oralidad, escrituralidad, variación concepcional, traducción y tradicionalidad discursiva en el español y otras lenguas románicas. En los últimos años ha sido galardonado con diversos premios, entre ellos el 20º Premio Real Academia Española de Investigación Filológica en el año 2022 por su monografía Grupos léxicos prácticos en la Edad Media Romance, caracterización lingüística, influencia latinizante y tradicionalidad discursiva. Muchas gracias, ¿se me oye bien también? Sí. Muchas gracias, Yoshimi-san, por esta presentación tan generosa. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo directivo de Canela. Tenía apuntado aquí que tengo que agradecer a la presidenta, pero creo que ya es expresidenta. Y bueno, también que agradecer a la actual presidenta, Juan Carlos Moyano, también por la deferencia que han tenido de invitarme aquí a Okinawa. Estoy realmente feliz de haber llegado a un sitio como este. Es mi primera vez en Asia, así que bueno, pues es especialmente emocionante. Y bueno, también les agradezco a todos ustedes la asistencia, porque bueno, esta suerte me ha permitido la oportunidad de compartir con todos ustedes esta conferencia que, como ven, lleva por título Sevilla y Japón, un capítulo en la historia del español. Bien, muy a principios del siglo XX, Rudolf Mehringer y Hugo Schuhart, dos ilustres estudiosos de las lenguas románicas, fundaron una corriente de estudio denominada Wörter und Sachen, es decir, palabras y cosas. Una corriente que se basaba en la máxima de que las palabras viajan con las cosas a las que designan. Recordando esta idea mientras preparaba la conferencia, me vino inmediatamente a la cabeza un ejemplo que siempre ha alumbrado mi vocación de filólogo, el de la palabra biombo. Según el diccionario etimológico de Corominas y Pascual, esta voz proviene del japonés byobu, es decir, protección contra el viento, y según Frago, se atestigua por primera vez en la historia de la conquista de México, de Antonio de Solís, de 1684, en la forma biobo, en referencia a un elemento decorativo que se relaciona, entre otros bienes frecuentes, en el comercio procedente de Manila. En realidad, la primera documentación habría que adelantarla a 1609. En este año aparecen unos biobus al óleo en los sucesos de las Islas Filipinas de Antonio de Morga, como ven ahí. El Diccionario de Autoridades de 1726 define el término de la manera que leen en la diapositiva,
precisando que es alhaja que nos vino modernamente de la China o Japón y con ella el nombre. Corominas plantea la hipótesis de que la nasalización que aparece en el préstamo castellano, es decir, biombo en vez de biobo o biobu, se deba a una pronunciación dialectal con origen en el propio Japón, mientras que Juan Gil, al que me referiré varias veces en esta conferencia, la explica como consecuencia de su aclimatación en nuestra lengua a partir del portugués, que favorece, como saben, la nasalización vocálica. Bueno, la moda decorativa de los biombos, tal y como la atestigua el diccionario de autoridades, fue bien recibida en Centro Europa y de ello pues da cuenta el léxico. Al parecer, los alemanes y los holandeses importaron el objeto desde la Europa sudoccidental y lo llamaron Spanische o Spanische Wand, es decir, pared española. Bueno, pues el de biombo es un precioso ejemplo de cómo léxico, historia y cultura se interrelacionan en un viaje que se inicia en Japón, continúa en Europa de la mano de los portugueses y pasa por España, donde el objeto que designa la palabra cobra protagonismo internacional y al generalizarse ya en los Países Bajos y también en Alemania, motiva en el plano léxico una designación transparente alusiva a las modas decorativas imperantes entre los siglos XVII y XVIII. Por lo tanto, biombo es una palabra icónica que ha venido a mi mente para prologar esta intervención y erigirse así en emblema de la relación entre la lengua de Japón y las lenguas de Europa. Bueno, centrándonos a partir de ahora en el caso del español, también yo les voy a proponer un viaje. En este viaje vamos a trasladarnos desde aquí, Okinawa, hasta Andalucía, y el interés principal de esta conferencia va a ser poner de manifiesto los lazos que existen entre Sevilla y Japón en la cultura escrita producida en español entre los siglos XVI y XVIII. Sin embargo, pues nos vamos a remontar al siglo XV y llegaremos al siglo XXI para mostrar cómo la relevancia de esta cultura escrita ha trascendido los límites de la filología para configurar tradiciones discursivas muy concretas y culturemas que están en la base de conciencias colectivas muy particulares en la provincia que alberga a la capital de Andalucía, es decir, a Sevilla. Nuestra primera parada en este viaje que les he propuesto la vamos a hacer en Lebrija, una pequeña ciudad de la campiña sevillana que en 1444 vio nacer a su más ilustre hijo, el humanista y gramático Antonio de Lebrija, luego Nebrija por contaminación del gentilicio latino, Antonius Nebrisensis. La fama actual de Nebrija en el marco de la filología y de la lingüística románica se debe a haber sido él el primer autor que publica una gramática completa de una lengua románica. Su aparición en 1492, esa fecha emblemática, marcaría un antes y un después en la reflexión metalingüística del idioma. Claro, hasta entonces gramática solo era y solo podía ser la del latín. Las demás lenguas eran vulgares. Por eso la reina Isabel la Católica le preguntó el para qué de semejante obra. Y por eso Nebrija tuvo que inventar justificaciones. Pero lo que Nebrija realmente pretendía era elevar el castellano a la categoría de las lenguas clásicas como el griego o el latín, que pues estaban dotadas de gramáticas y por ello eran lenguas imperecederas. A medida que se iban explorando y conquistando nuevos mundos, surgía la necesidad de enseñar la lengua a los nativos, fundamentalmente con objetivos evangelizadores, y en esta tarea la obra de Nebrija fue el referente indiscutible para la elaboración de gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas. Quizás más que la gramática, los misioneros y los predicadores se fijaron en las introducciones latinae de 1481,
que se basaban en la tradición gramatical grecolatina. Bien, nuestra parada en Lebrija, que abre esta galería de reminiscencias que voy a traer a colación sobre los vínculos entre Sevilla y Japón en la historia de nuestro idioma, tiene naturalmente que ver con la presencia de Nebrija en las primeras gramáticas de japonés escritas en español. Es cierto que la descripción del japonés la realizaron con anterioridad a los religiosos hispanos los misioneros portugueses, que sobre todo siguieron el modelo de la gramática latina de Manuel Álvarez. De hecho, en 1594 el Colegio Jesuita Japonés de Amakusa publicó la edición japonesa de esta gramática con el objetivo de que los nipones aprendieran el latín, que era la lengua franca en el contexto internacional del siglo XVI. De hecho, la primera gramática de la lengua de Japón escrita en una lengua romance es la de João Rodrigues, y apareció en Nagasaki entre 1604 y 1608. En cualquier caso, en la redacción de las gramáticas hechas por españoles, la influencia del humanista lebrijano fue determinante. Ese es el caso de la gramática de la lengua japonesa de Diego Collado, publicada en Roma en lengua latina en 1632, de la que existen manuscritos traducidos al español, y Collado a su vez es fuente del Arte de la Lengua de Japón de Juan de Jesús de aproximadamente 1682, y quizás la más conocida, la de Melchor Oyanguren de Santa Inés, el Arte de la Lengua Japona, publicado en México en 1738. Bien, el legado de Nebrija, que se deja sentir en el Japón durante los siglos XVII y XVIII, se hace patente en la cristalización de una tradición discursiva que posibilita el acceso de la lengua española al ejercicio de la descripción gramatical. En las artes o en las gramáticas que conservamos de la lengua japonesa es posible detectar elementos que evocan a Nebrija y que contribuyen a la consolidación de un tipo de texto especializado, es decir, el de la escritura gramaticográfica, que se caracteriza por la presencia de una estructura y de una terminología también específicas. Podría multiplicar los ejemplos, de hecho había seleccionado varios, pero como no quiero alargar nuestra estancia en Lebrija más de lo necesario, por importante que sea para la historia de la lengua española y de sus ramificaciones en Asia, me limitaré a mencionar una estrategia muy concreta que parte de Nebrija y que recuperaron nuestros gramáticos orientalistas. Me refiero a un fenómeno muy característico de los textos técnicos, como lo son los tratados gramaticales. Es el uso de desdoblamientos o grupos léxicos paratácticos, especialmente en coordinación disyuntiva, mediante los que se enfatiza, se matiza, se aclara o se traduce la terminología específica empleada para la descripción del objeto de estudio. En Nebrija, el uso de esos grupos paratácticos con diversos propósitos es muy habitual. Así, por ejemplo, encontramos combinaciones, como ven aquí, tono o diesis, medio pie o cesura, común o apelativo, histeron, próteron o histeriología, etc. Esta estrategia la encontramos también suficientemente documentada en Oyanguren. Así aparecen grupos paratácticos como se componen o juntan, hábito o ejercicio, o fundamento y quicio, especialmente en la traducción de los ejemplos del japonés. Como ven ahí en Taiyona, cosa de la misma facción o calidad o fuerzas. Monobi, cosa triste o penosa. Tartosa, laudabilidad o laudación. Todos esos grupos paratácticos incardinan la obra gramaticográfica del siglo XVIII en la tradición especializada inaugurada por Nebrija y refuerza la fisonomía discursivo tradicional propia de la descripción de las obras gramaticales antiguas. Bien, pues, por más que existan diferencias notables entre la obra de Nebrija
y la de los gramáticos orientalistas. Por ejemplo, es muy llamativa la diferencia que existe a la hora de describir las formas de cortesía tan complejas en la lengua japonesa. Espero que esta breve parada en Lebrija, donde hemos podido rastrear esa imborrable herencia del más ilustre gramático sevillano de todos los tiempos, pues haya permitido dejar patente una de las vinculaciones más importantes entre Sevilla y Japón para la historia de las lenguas habladas en cada uno de esos territorios. Bien, nos vamos a desplazar ahora 67 kilómetros al norte para llegar a la capital andaluza, a Sevilla, que, bueno, como saben, en el siglo XVI fue una urbe poblada por multitud de personas procedentes de distintas partes del mundo conocido. Fue centro económico del reino y fue puente entre Europa y los nuevos territorios explotados en América y en Asia. El primer encuentro entre España y Japón se personifica en la figura del jesuita Francisco Javier, a quien, como dice Juan Gil, estando en Malaca en abril de 1548, le dieron grandes noticias unos mercaderes portugueses de unas islas hacía poco descubiertas. A finales de 1549 ya se hallaba el apóstol predicando en Kangoshima, es decir, en Kagoshima, y de allí había de pasar hasta Meako, es decir, hasta Kioto. Bien, este periplo que narra Juan Gil pone también en evidencia las relaciones entre españoles y portugueses en esta época convulsa. La adhesión de Filipinas por parte de la corona española no fue bien recibida por los dignatarios de Portugal, que vieron en ello una infracción al acuerdo sobre el reparto del mundo que refleja la bula papal de 1493. El propio Carlos I cedió Maluco a la jurisdicción de Portugal en 1529 y por lo tanto no es de extrañar que la presencia de los jesuitas portugueses monopolizara el tráfico material y espiritual de esas islas, a donde sin embargo, sobre todo a finales del siglo XVI, empezaron a llegar más misioneros españoles, incluso pertenecientes a otras órdenes religiosas. Bien, la gran variedad de tipos textuales que se genera en los albores de la época moderna en este contexto internacional, me refiero a instancias, premáticas, leyes, cartas oficiales, pero también cartas particulares, en fin, y otros documentos, son un testimonio muy valioso de la cultura, pero también de la lengua de los siglos XVI y XVII. Así es como quiero justificar nuestra nueva parada en este viaje a la capital andaluza, a Sevilla, donde se encuentra el Archivo General de Indias, creado en 1785 para albergar los fondos documentales emanados del Consejo de Indias, de la Casa de la Contratación y de los consulados de Sevilla y Cádiz durante más de 4 siglos, es decir, desde 1492 hasta la época de las independencias en el siglo XIX. Bien, el Archivo de Indias, que custodia unos 43.000 legajos, unos 800 millones de páginas, es uno de esos templos de la historia y de la filología hispánica. A través de cartas, relaciones, autos y escritos jurídico-administrativos de toda índole, la documentación que atesora el archivo constituye un excelso mirador de la particular historia que me he propuesto narrarles hoy, de la influencia mutua entre Japón y España que se manifiesta en las prácticas discursivas de los siglos XVI y XVII. Una historia que resulta interesante no solo por lo que respecta a las embajadas, a las intrigas de las órdenes religiosas, a las transacciones comerciales y a las rutas en el Extremo Oriente, sino también, y esto es lo que más me va a interesar hoy, por las pistas del contacto lingüístico que se pueden rastrear en el Mare Magnum documental del archivo entre finales del XVI y principios del XVII. Los ejemplos también aquí podrían multiplicarse, pero por no extenderme demasiado les voy a presentar una selección de algunos de esos documentos
que ratifica la importancia del Archivo General de Indias como depósito de textos de gran relevancia para el análisis de la impronta léxica nipona en el español. Naturalmente, la aparición de voces japonesas en los escritos castellanos estaba condicionada por la adaptación grafofonética de una lengua de muy diversa naturaleza. Una adaptación que se dejó sentir especialmente en el terreno de la onomástica y sobre todo de la toponimia. Nagoya, por ejemplo, la vemos ya castellanizada en este documento de 1592, en el que el capitán general del Taiko-sama, es decir, el regente de Japón, conmina al gobernador español de Filipinas, Gómez Pérez das Mariñas, a que rinda obediencia al rey, amenazándolo con que, lo tienen ahí, si se tardarde, sería menester cortarle el ombligo. Una de las primeras documentaciones de la traducción del término japonés harakiri, que hoy se recoge en el diccionario de la lengua española. De este año también data una carta del rey de Firando, hoy Hirado, que es una preciosa muestra, por un lado, de cómo la grafía F inicial sigue funcionando en el español del siglo XVI para representar un sonido aspirado, tal y como había ocurrido con las palabras latinas que empezaban por F inicial y que perdieron esa pronunciación labiodental en el dialecto de Castilla, por ejemplo, pues de farina, harina, ¿no? De fumo, humo, o de fazer, hacer. Y por otro lado, también es muestra de esa variante nasalizada, es decir, firando en vez de firado o girado, que antes ya comentamos a propósito de la palabra biongo. Este fenómeno de la nasalización volvemos a encontrarlo en el topónimo Nangasaki, o aquí Nangasaki, como ven ahí, a ver si... ¿vale? Nangasaki, concretamente en la redacción de un durísimo alegato contra el establecimiento del comercio entre el Japón y la Nueva España que Juan de Cebicos, que era el capitán de la nao San Francisco, escribió en 1610. En este mismo documento aparecen otros muchos topónimos que permiten reconstruir la geografía japonesa vista desde la perspectiva de los españoles de principios del siglo XVII, como Meako, Kioto, Fujime, o sea, Fushimi, que este topónimo además pues, muestra la todavía pronunciación prepaletal fricativa, la sh, de lo que luego sería el sonido velar que se asocia a las letras G, J y X, ¿no? También aparece Osaka y Sakai en Osaka también. Según las describe Cebicos, 4 las más antiguas y famosas ciudades de aquellas islas y que solo distan entre sí la que más, cosa de 12 leguas españolas. Bueno, aquí estaba lo de Fujimi, perdón. Es la pronunciación preparativa. Bien, más atractivos aún resultan los primeros japonesismos atestiguados en los documentos del Archivo General de Indias, que aportan valiosa información sobre realidades exóticas en el siglo de oro español, sobre costumbres de los pobladores del lejano Japón y sobre realidades políticas y sociales que los españoles, bueno, pues intentan traducir por aproximación para facilitar la comprensión a las autoridades castellanas a las que se envían esas relaciones. Un notable ejemplo de la permeabilidad con que las relaciones de sucesos acaecidos en Asia aceptaban palabras tomadas de la lengua de los japoneses es la narración del capitán Juan de Solís, que fue testigo de esa respuesta que dio el gobernador de Filipinas a las amenazas del rey de Firando o de Hirado, a las que me he referido un poco antes, mediante el envío de una embajada personificado en el fraile dominico Juan Cobo. La embajada llegó en 1592 al puerto de Chandomar, la actual Kyodomari, en Satsuma, y de aquí se dirigió a Nagoya, o sea, a Nagoya. De nuevo, bueno, vemos aquí esa nasalización registrada en el documento, colmada de regalos para el Taiko-sama.
el Taiko-sama, que sabía de las buenas intenciones de los españoles, los recibió a su vez, pues muy ceremoniosamente, a juzgar por el relato que nos ha llegado del tal Juan de Solís. Y ahí tienen un fragmento que leo. Y llegado que fue el padre Cobo a desembarcar en el puerto de la dicha ciudad de Nagoya, salió a recibirle un grande de la corte con 3 literas, una para el dicho padre y otra para el capitán Lope de Llano, y otra para este declarante, es decir, nuestro Juan de Solís, y en hombros de hombres los llevaron a casa de este señor. Y luego este señor le mandó sacar colación y le preguntó si quería beber chá, a lo cual el padre respondió que besaba a su alteza las manos. Y levantóse entonces y mandó llevarle al Chanayu, que es una casa pequeña donde van a tener recreación y beber chá los muy privados con el emperador. Bien, y más adelante aparece la alusión a una palabra que se ha mantenido como parte del vocabulario reconocido por la mayoría de los hispanohablantes. Desde allí a 13 días le envió una katana, que es espada de las de allá, estimada en un reino por su fineza y adorno, y una carta para el señor gobernador. En esta carta, escrita en un papel grande, dorado y adamascado y sobre el oro las letras, el emperador daba cuenta del envío de la katana para que quede memoria de mí, decía, en esta tierra. Y otras joyas testimoniales del Archivo General de Indias recogen palabras que nos ponen en la pista del contacto lingüístico más o menos intenso entre españoles y japoneses y de la importancia que adquiere la literatura de viajes entre las diferentes tipologías textuales para el conocimiento de la lengua y las culturas antiguas. Un buen ejemplo de esto es la admiración que expresa Diego de Bermeo al ver en Miyako, es decir, en Kioto, la estatua de un Buda sentado, el Daibutsu o Daibutsu, palabra que transcribe en su relación junto con el japonesismo Tera o templo. Son numerosas también las referencias a cargos y dignidades propias de la administración política y del reino, como las palabras Kamwako, Taiko-sama y Bungyo, gobernador, como ven en ese texto de Cebiko sobre el que ya les he hablado. Tan interesante como la escritura de las voces japonesas que se registran por primera vez en el siglo XVI en nuestro idioma es la información paralingüística y metalingüística que nos han transmitido algunos de los testimonios a los que he hecho referencia. Son numerosas las noticias sobre el formato en que se escriben los productos textuales emanados de la corte nipona. Por ejemplo, así describe el gobernador de Filipinas el continente de la misiva en la que instaba a los españoles a someterse a su obediencia. Venía en una caja de madera, larga vara y media, pintada de color blanco, y dentro otra caja del mismo grandor, muy bien pintada, barnizada y bruñida, de color negro, con unos argolloncitos dorados y unos cordones gruesos de seda colorada. Y dentro de esta otra caja pintada de jaspeado color leonado y oro, con sus argollones y cordones de seda blanca y morada, aforradas ambas en damasco. Y dentro de esta tercera, envuelta en un papel recio y ancho, pintado y dorado, venía la carta escrita de letras chinas en lengua japona, en un papel recio iluminado y dorado con mucho primor. Es la carta tan grande y mayor que las bulas apostólicas. Bien, también Luis Sotelo, fraile franciscano que se ganó el favor de importantes personalidades japonesas de la época y que va a ser el protagonista del siguiente tramo de viaje al que nos encaminamos, nos ha legado descripciones minuciosas de aspectos paralingüísticos que condicionan la redacción de textos en el Japón de los siglos XVI y XVII. A propósito de la llegada de Rodrigo Vivero a Miyako, es decir, a Kioto en 1610, que traía unas cartas para el emperador en nombre de Felipe III, Luis Sotelo hace interesantes aportaciones sobre la manera con que los japoneses prepararon sus respuestas al monarca español.
y nos da a conocer el mimo y la ceremoniosidad con que se dispuso ese despacho. Aunque el fragmento es un poco largo, merece la pena reproducirlo porque es sintomático de cómo lo paralingüístico se sirve de lo lingüístico, en este caso préstamos del japonés transcritos en castellano, para mostrar ese celo de la corte japona en sus relaciones diplomáticas. Respondió el emperador que estas cartas van para gran señor a reinos muy apartados y que así conviene se escriban con gran primor y respeto. Pidió papel que llaman Fikiabashi, que es el supremo del Japón y el más tosco a la vista y el más alto en dignidad, en razón de no usar de él sino para este efecto de escribir cartas o provisiones de importancia que salen fuera del reino, honrando a la persona a quien escribe y humillándose el que escribe. Usan también de él los tonos y señores cuando hacen su reconocimiento y vasallaje a su señor, escribiendo en él la cantidad de oro y plata que le ofrecen, y en los esposorios, también entre señores grandes, para el propio efecto. Fuera de esto no se usa de él para otra cosa alguna. Y mandó que se escribiesen las cartas en letra común y corriente que llaman kana, diciendo que ya sabía que en Nabán no usaban ni estimaban el mofin, que son las letras dificultosas. Esta última apreciación de Sotelo es muy interesante porque, aunque se pueden identificar semánticamente bien los préstamos fikiabashi, es decir, hikiawase, un tipo de papel, kana, o sea, el sistema de escritura semisiblábico propio del japonés, y naban, es decir, el término con el que los nipones solían referirse al lugar de donde procedían los europeos o bárbaros del sur, también con la variante Namban, a la que me voy a referir al final de la conferencia. La verdad es que no tengo muy claro a qué se refiere el franciscano con esa forma mofin o mojin. Lo cierto es que si observamos bien el manuscrito, comparen la grafía central que tienen ahí en esa palabra con esta otra que aparece en la palabra embajador un poco más abajo, o con el japonesismo Fikiabashi que veíamos en ese mismo pasaje. Quizás haya que corregir la lectura de Juan Gil, que es de donde he tomado la transcripción, y proponer Moshin o Moshin, que bien podría ser transcripción de la palabra japonesa moji, de donde proviene, por ejemplo, emoji o emoji, con la nasalización expletiva que hemos visto ya en diversas ocasiones en esta conferencia y que parece, bueno, pues tan normal en la transcripción de japonesismos en el español del siglo de oro. Aunque hoy en día esta palabra se utiliza como designación abarcadora de letra o carácter y sirve para identificar, me pueden corregir aquí mis colegas, diferentes sistemas de escritura en el japonés actual. Quizás a principios del siglo XVII los españoles versados en materia asiática la asociaban a las prácticas escriturales más complejas y de más difícil sistematización para ellos. En fin, esto es solo una hipótesis que comparto ahora con ustedes por primera vez y que quizás colegas más avezados que yo en estas cuestiones puedan desechar con argumentos más sólidos. Bien, Luis Sotelo se presenta también muy atento a las instrucciones discursivo-tradicionales propias del arte epistolar. Me refiero de nuevo a este despacho al que asistió el franciscano en 1610, donde, bueno, a través de sus textos vemos cómo el franciscano aprende no solo los condicionamientos pragmáticos que subyacen a la escritura de diferentes tipos de misivas en la corte imperial, sino que incluso ejerce de director metadiscursivo para enseñar las partes de la carta que un destinatario europeo espera encontrar. Este fragmento resulta especialmente revelador de una pionera gramática textual contrastiva entre el español y el japonés en los inicios del siglo XVII. Este modo de crianza llaman firosho y es el mayor cumplimiento y profunda humillación que hay en el Japón en materia de cartas,
del cual usan los vasallos cuando escriben a su señor, tiñendo por descortesía grande enviarles derechamente las cartas. Y lo propio es cuando los visitan y hablan, no derechamente al Señor, sino al que está más cerca de su persona y tiene este oficio determinado que llaman torizungi. Mandó también que los dos dichos me preguntasen si se acostumbraba a poner el sobrescrito en España al fin y remate de la carta, como en el Japón, o al principio. Respondí que lo primero que se lee es el sobrescrito, y así mandó que se pusiese al principio antes de la carta. Todo lo cual, y particularmente esto último, de ser porfiroso, admiró extrañamente a los señores y gente principal de la corte, y es cosa muy digna de considerar y estimar, sabiendo la presunción y soberbia grande del emperador de Japón. Aquí, bueno, pues la sensibilidad metalingüística y paralingüística de Sotelo resulta notable en uno de los innumerables documentos que el Archivo General de Indias pone a disposición de los historiadores y de los lingüistas, y que bueno, nos han tenido entretenidos en esta estancia, ¿no?, de sevillana en el recorrido que les he propuesto. Pero vamos a seguir adelante. Nos desplazamos ahora siguiendo el curso del Guadalquivir. Supongo que todos esperaban que hablara de esta localidad muy cercana a la capital, Coria del Río, que bueno, va a ser esta siguiente parada. Sí, pues cualquier relación que se proponga poner en evidencia los hilos que unen a Sevilla y a Japón debe hacer estancia obligada en este puerto fluvial que vincularía también en la lengua el occidente europeo con el oriente asiático. Para explicar esta vinculación, sin embargo, tenemos que remontarnos a los inicios del siglo XVII, donde habíamos dejado a una interesantísima personalidad, al fraile franciscano Luis Sotelo, él mismo oriundo de Sevilla. Su ambición política lo había llevado a urdir reiterados planes de embajadas diplomáticas desde Japón con el propósito de abanderar una misión de propaganda religiosa e imperialista. Con ella, bueno, pues buscaba el reconocimiento de su labor misionera en Japón, que, de acuerdo con sus aspiraciones, habría de resonar en la mismísima Roma, ante la corte papal. Bien, tras varios intentos fallidos, negada su embajada por las autoridades españolas, en 1613 se gana el favor del señor feudal o daimyo de Sendai, Date Masamune, quien le proporciona la nave y el séquito que necesita para su viaje, instituyendo al samurái Hasekura Tsunenaga como la cabeza de la misión diplomática. Desde Japón, Hasekura, Luis Sotelo y los demás tripulantes se hicieron a la mar, recalando en México y llegando a Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1614. El propio Sotelo escribió recién atracado en Sanlúcar a las autoridades de su ciudad natal para comunicar la llegada de su soñada y singular delegación, pues quería dejar claro el mérito que le correspondía en ese empeño. Lo mismo hace el propio Hasekura para ganarse el beneplácito de los europeos del sur. De ahí que no midiese la exaltación de sus palabras cuando en su comunicado se refiere a la en todo el mundo la más conocida, ilustre ciudad de Sevilla, e hiciera explícita su intención de ir a adorar al rey y al papa con temor y reverencia como cabezas que eran de la cristiandad. Bueno, la ciudad de Sevilla se volcó con el recibimiento a los japoneses. Así describe el encuentro Juan Gil. Si a los municipios de Sevilla les viene de lejos la fama de rumbosos, y les aseguro que esto es así, nunca se les ofreció mejor ocasión que esta para demostrar su lujo y magnificencia con unos extranjeros venidos de Dios sabía dónde, y encima guiados por un sevillano, Luis Sotelo, aupado momentáneamente por la rueda de la fortuna y vestido de hábito franciscano.
Honda impresión, continúa Juan Gil, causó la llegada de una embajada cual nunca se había visto en los anales de la ciudad y cuya venida de la isla más oriental del Extremo Oriente comparó el arzobispo a la de los Reyes Magos. Bueno, las autoridades sevillanas mandaron 2 galeras a recoger a la embajada desde Sanlúcar a la capital, remontando el Guadalquivir hasta Coria del Río. Y aquí esperaron los japoneses hasta que se preparó el recibimiento en Sevilla con todo lujo de atenciones a las que respondió el samurái con el regalo de una katana a la municipalidad de Sevilla, hoy lamentablemente desaparecida, y una carta del mismísimo Date Masamune, que aún se conserva en el archivo municipal de mi ciudad. Ven en la diapositiva una reproducción, un largo rollo de papel dorado de 1 metro de largo y 36 centímetros de ancho, y que junto con la promesa de cristianización de los súbditos de Sendai planteaba una interesante ruta comercial directa entre Sevilla y Japón. Bueno, la embajada Keicho, ese fue el nombre con el que pasó a los anales esta histórica visita, se instaló en la capital andaluza varios meses hasta su partida a Madrid, donde Hasekura y su séquito fueron agasajados por el rey Felipe III con gran boato y consiguiente gasto para la corona. Un acontecimiento notable de esa parada en Madrid fue el bautizo del samurái Hasekura, el 17 de febrero de 1615, ante la presencia del monarca castellano y de la reina de Francia. Un suceso que, como pueden imaginar, coronaba los éxitos perseguidos por Luis Sotelo, y que no acababan ahí. Algunos meses más tarde, los japoneses fueron recibidos por el Papa en Roma gracias a la generosa cifra que concedió la corte española a la embajada. Una corte que ya empezaba a mirar con no oculto recelo a esta embajada por el dispendio que habían provocado durante su larga estancia en suelo hispano. Mientras su paso por Roma, los japoneses volvieron a Madrid, desde donde no se tardó en urgirlos a abandonar la corte y a regresar a Japón. La embajada, sin duda auspiciada por los intereses de Sotelo, que no parecía tener muchas ganas de volver a Japón, pasó a Sevilla, donde permaneció otros tantos meses a pesar de las reiteradas admoniciones del rey para que volviera cuanto antes a Japón. La última estratagema de Luis Sotelo para prolongar su permanencia fue aducir enfermedad del samurái Hasekura, que a la sazón se hospedaba con Sotelo y su séquito en el monasterio de Nuestra Señora de Loreto, en la localidad sevillana de Espartinas. Esa enfermedad estaba supuestamente causada por la extenuación de los continuos viajes que habían emprendido, ¿no?, el embajador y su tripulación, pero al parecer la enfermedad que Sotelo atribuía a Hasekura para justificar su demora en la partida no era tal. La documentación de que disponemos revela que era el propio Sotelo el que tenía una pierna rota. Era una buena jugada, en todo caso, por parte del franciscano, ya que la enfermedad atribuida al egregio huésped era un motivo más noble para la deseable postergación del tornaviaje, ¿no? El franciscano siguió intentándolo una y otra vez con diferentes mañas, pero finalmente el 4 de julio de 1617 se vio obligado a abandonar España con destino a América y posteriormente a Japón. Pocos años más tarde, nuestro fraile fue nombrado obispo y murió martirizado en 1624. Sin duda, una historia esta de Hasekura y Sotelo digna de recuerdo y de reconocimiento en una ocasión como esta, porque estos personajes escenifican quizás la más sobresaliente vinculación histórica entre el Japón del samurái y la Sevilla del fraile franciscano. Esta relación que he hecho de las vicisitudes vividas por la embajada Keicho, disculpen si me he extendido, era necesaria de acuerdo con el proceso que en lingüística histórica se conoce como recontextualización, para comprender la huella lingüística que dejó el acontecimiento en el español de la época.
Esta huella se percibe en la ingente cantidad de informes, cartas, requerimientos que motivó la presencia de los japoneses en España y que conservamos en los archivos de la provincia. Pero además, esta embajada dejó una impronta muy particular en la lengua general de los hablantes de español en esta región del sur de Europa. Es decir, no solo en la lengua elaborada que es propia de la documentación a la que me he referido hasta el momento. En la localidad sevillana, en la sociedad sevillana actual es bien conocida la existencia de un apellido muy característico de los habitantes de Coria del Río, cuyo origen se relaciona directamente con la estancia de los japoneses acompañantes de Hasekura en el siglo XVII, pues ese apellido es nada más y nada menos que Japón. Algunos personajes relevantes de la política, de la ciencia, de la cultura andaluza lo ostentan con orgullo, como Juan Manuel Suárez Japón, que fue consejero de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 1994 y que es catedrático de Geografía Humana en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Bien, en el archivo municipal de Coria del Río se conserva el documento con el registro más antiguo de este apellido en la localidad. Lo ven en la diapositiva que he extraído de una foto que hice yo mismo in situ hace unos meses. Dice Bartolomé Chapón, de 36 años. Un registro que no está exento de problemas porque, como he dicho, el origen del apellido Japón se pone en relación con la embajada Keicho, en la idea de que algunos expedicionarios del séquito de Hasekura se habían quedado en esta localidad para siempre y fueron identificados entre la población nativa, como ya saben, tan dada a señalar las diferencias de sus congéneres, como japones, ¿no? Fueron reconocidos como japones, es decir, el adjetivo que en esta época correspondía al gentilicio que hoy se ha rehecho a partir del sufijo analógico en es, de Japón, japonés, ¿verdad? Sin embargo, si nos fiamos de la edad que se atribuye a este ciudadano en la lista de los soldados de la milicia de Coria que se lee en este documento de 1647, el tal Bartolomé debería haber nacido en 1611, es decir, 3 años antes de que llegara la embajada a la localidad hispalense. Por lo tanto, es un misterio que yo no he conseguido resolver, pero que, bueno, sobre el que habrá que seguir dando vueltas. En fin, como digo, es un misterio difícil de resolver, que no ha impedido que Hasekura y los suyos sean archiconocidos en Coria del Río, como demuestran los varios homenajes que se le han rendido a la efeméride de la embajada, entre ellas esta estatua del samurái con los ojos puestos en el horizonte del Guadalquivir. También el paisaje lingüístico de Espartinas, la otra localidad del Aljarafe sevillano a la que he hecho mención hace un momento, reconoce el paso de la embajada por el monasterio franciscano que hospedó en sus últimos meses a Hasekura y a Sotelo, de lo que da cuenta esa placa en el patio que da acceso a esta iglesia del siglo XVI. Bien, todos estos son vestigios que demuestran la interacción de lo lingüístico y de lo histórico en la Sevilla actual, una ciudad que vuelve su mirada desde el puerto de Coria hacia su particular idilio con el Sendai del arte Masamune. Bueno, tengo que ir encaminándome ya al final de mi conferencia y por eso tenemos que apresurar nuestro camino, a diferencia de lo que hizo Sotelo, para hacer una pequeña visita a otra localidad de la campiña sevillana. Esta un poquito más alejada, Marchena. Cronológicamente vamos a desplazarnos hasta el siglo XVIII. Debo reconocer que la vinculación entre esta pequeña ciudad andaluza y Japón fue todo un descubrimiento para mí, propiciado por una visita fortuita que hice a la localidad hace menos de un año. Bueno, Marchena es famosa por la iglesia de San Juan Bautista, que posee un maravilloso retablo gótico realizado por Jorge y Alejo Fernández. Este es el retablo de Marchena, y los autores de ese retablo son más conocidos por ser artífices de este otro retablo más conocido, que es el de la Catedral de Sevilla. Pero la iglesia es también conocida por otra joya
que constituyen estos 9 cuadros del pintor barroco Francisco de Zurbarán expuestos en la sacristía. Fue el sacerdote de la parroquia el encargado de abrirnos el templo y de explicarnos la singularidad artística de este espacio, en el que destaca entre esa maravilla pictórica del barroco, una alacena, la ven ahí, aquí en el detalle, donde se guardaron las reliquias de los mártires de Japón, sí, donadas por la duquesa de Aveiro tras su fallecimiento en 1715 al convento jesuita de Marchena, desde donde fueron trasladadas a esta parroquia de San Juan en 1778, ya después de la expulsión de la Compañía de Jesús por parte de la corona española. En esta parroquia se conservaron las reliquias hasta los años 50 del siglo pasado, y es que, bueno, como saben, numerosos misioneros cristianos fueron martirizados tras la prohibición del catolicismo en Japón a partir de 1614, y el fervor religioso europeo pues vio en ellos la materialización del triunfo de la fe contra el paganismo de Oriente, de ahí que las reliquias de esos mártires fueran solicitadas y custodiadas con mimo por los aristócratas y los nobles devotos de Portugal y España. El patrimonio que desde Japón llegó a la localidad de la campiña sevillana por vía de la duquesa de Aveiro, esposa de Manuel Ponce de León, sexto duque de Arcos y como tal señor de la villa de Marchena, incluía reliquias, algunas de ellas actualmente expuestas en el Museo de los 26 Mártires de Nagasaki, inaugurado en 1963, pero 2 de ellas se conservan aún en la localidad sevillana. Una de esas reliquias nos regala otra pieza léxica interesantísima que revela la permeabilidad del español a la influencia del japonés, concretamente ahora en el universo discursivo de la descripción artística. Y es que en las diversas guías, folletos y catálogos del Colegio de la Encarnación de Marchena, donde se conservan esas 2 reliquias, no falta nunca la referencia a esta arqueta Nanban japonesa de forma rectangular y tapacurva, o sea, una muestra del arte Nanban japonés propio de los siglos XVI y XVII, caracterizado por la influencia de los Nabanjin, es decir, los sureños europeos, y que, bueno, constituye una palabra que, por cierto, sin la nasalización ya vimos en la relación que Luis Otelo hacía de las costumbres diplomáticas de los japoneses en la anterior, hace 2 paradas, ¿no? En fin, este breve paseo por Marchena es una muestra, no por anecdótica, menos significativa de cómo la historia que comparten Sevilla y Japón tiene reflejo en la lengua, por más que en este caso se trate de una lengua de especialidad asociada al universo discursivo del arte. En cualquier caso, historia, arte y lengua, también literatura, ¿no?, se dan la mano en el proceso de recontextualización al que aludía antes y que es fundamental para explicar el cambio y la innovación lingüística. Bien, para terminar, permítanme que regrese un momento a Sevilla para hacer un breve homenaje a un antiguo compañero que me precedió en el cargo de director de Departamento de Lengua Española de la Universidad de Sevilla y que también ocupa un lugar prominente en este capítulo de la historia del español que he venido relatándoles. Fernando Rodríguez Izquierdo, fallecido lamentablemente en enero de este mismo año, y que fue uno de los más reputados traductores del haiku en español. Su amor a Japón y a su literatura han permitido que muchos lectores hispanohablantes conozcamos la belleza de esta poesía y ha conseguido exportar a las letras españolas una tradición discursiva centenaria en Japón que va consiguiendo cada vez más adeptos, tanto por lo que respecta a la producción como a la recepción en las literaturas hispánicas. En su libro Un haiku en el arco iris, Fernando Rodríguez Izquierdo nos cautiva con el siguiente poema: la luz que alumbra al mundo presto pasa. Escribe, atrápala. Esa luz que supo atrapar ilumina también la historia lingüística a la que contribuyó con su dedicación a Japón desde Sevilla. Bien, ya termino. Haiku, katana, pera, moji, biombo,
Namban, el topónimo Meako, el antropónimo Japón, son todas ellas piezas léxicas que constituyen pruebas vivientes, pero también reliquias lingüísticas conservadas de la relación entre Sevilla y Japón. Una relación aparentemente insignificante y, sin embargo, está llena de historia, de sorpresas y de misterios aún sin resolver. Japón está hoy en las calles de Sevilla, ocupa un lugar destacado en la fisonomía cultural y turística de numerosos municipios de la provincia y se encuentra buceando en los archivos de la ciudad. Aquí me he referido sobre todo al Archivo General de Indias, pero esos documentos también pueden encontrarse en el fondo antiguo de la biblioteca de la Universidad de Sevilla y por supuesto también en la Biblioteca Colombina. Japón está incluso en el nombre de sus gentes y en las tradiciones que se repiten año tras año. No en vano, en Coria del Río, todos sus habitantes conocen el significado de la ceremonia Toro Nagashi, que se celebra cada 15 de agosto en las aguas de ese río grande que hace 4 siglos vio llegar 2 galeras con gentes provenientes de los confines del mundo. Como linternas que fluyen, esas palabras llegaron por el Guadalquivir hace siglos con origen en el lejano Japón y por más que algunas de ellas se apagaran, otras siguen alumbrando la lengua española con pequeños destellos de una historia sobre la que aún quedan muchos capítulos que escribir. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Santiago, y gracias por estar aquí en Canela y también por venir a Fernández el próximo 2 de junio. Gracias a vosotros. Bueno, la conferencia es maravillosa, nos ha gustado mucho porque además es un recorrido muy sintético por una cosa que siempre la diplomacia cultural española vuelve una y otra vez sobre el río, hemos identificado que el Camões está haciendo ahora trabajos de historiografía conjunta. Igual que ahora pues, está esta novela El Samurái de Sevilla, de John Heidi, que está haciendo esta versión novela. Está Amazon detrás de hacer una adaptación de Espadas al otro lado del mundo, la novela gráfica, y a ver si la hacen serie española, no sabemos cómo se trata. ¿Tú te animarías o te plantearías que este viaje sea un principio para buscar a japoneses con los que plantearte las dos caras de esta moneda? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación primero y luego por esta información que desconocía. Bueno, yo en lo que pueda ayudaros, pues sí, ayudaría. Es verdad que tengo que decir que no soy experto tampoco en este tema, es algo que he preparado expresamente para aquí, pero que me ha interesado mucho a lo largo del último año. Y bueno, por supuesto estaría dispuesto a colaborar con cualquier tipo de institución a la que pudiera aportar algo, si es que puedo aportar, pero bueno, desde luego estoy abierto a cualquier tipo de sugerencias. Sí. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Soy Martín de la Universidad de Barcelona y quería hacer un par de apuntes al tema del vídeo Japón. No voy a poder resolver ese misterio del archivo, del documento, pero bueno, esto ya en el archivo de Indias ya lo documentó Lorenzo Pérez, la biografía de Luis Otero hace como 110 años, y ahí hace un seguimiento muy detallado de los japoneses que llegaron a Sevilla, a Coria del Río, y cómo volvieron todos. Todo detallado. Con lo cual hay un problema en relación con el... Por supuesto, pudieron procrear, eso es el problema. Pero aquí hay otro dato, y es que
de inteligencia japonesa, los resultados están en japonés y que mucha gente no lo sabe y en España se sigue repitiendo en esto, pero este era un proyecto para genetistas, hacer un estudio genético de la población de los apellidos Japón en España y sacar la conclusión de que no había vínculos genéticos. Su conclusión fue abierta, dijeron que había que continuar estudiando, no se podía probar, no se podía refutar del todo, pero quedó ahí y publicaron el informe final que está en la red en japonés, así que bueno, te dejo esta cosa aquí. Muy bien, muchas gracias. La verdad que me interesan mucho todos esos datos. Como he dicho, yo no soy experto en este tema. Me he documentado mucho en los últimos años, los últimos meses. Y sobre todo, claro, en la bibliografía que he leído, particularmente la bibliografía escrita por ejemplo, por Suárez Japón, sí es verdad que he notado mucho de mitificación, o sea, en la literatura hay mucha mitificación del origen de este apellido y realmente, pues bueno, realmente hay problemas. A mí lo que me interesa como filólogo son los problemas textuales, si existen, o sea, no descarto que para ese misterio, pues, en fin, hubiera algún error a la hora de poner la edad de este soldado. También es verdad que los registros del autismo en la época pues no siempre son muchas veces fiables. Quise también consultar dicen que la primera documentación, o sea, el documento más antiguo no es el que yo os he presentado. Yo he dicho el registro más antiguo porque se supone que es como la referencia más antigua a Japón, pero el documento más antiguo está en la iglesia de Konya, a la que no pude acceder por problemas con el sacerdote. Sí, o sea, reconozco que no se puede afirmar, desde luego, como hacen los propios descendientes de este apellido, que el origen esté de esta embajada. Y realmente yo tampoco puedo confirmarlo. Solo me remito a las pruebas textuales y la prueba textual principal tiene un problema y no he sabido resolverlo. Supongo que habrá que consultar mucha más documentación o mucho más tiempo del que he tenido para preparar esta conferencia, pero en todo caso le agradezco los datos que me ha dado porque los tendré en cuenta para seguir indagando en esta cuestión. Bueno, como queda una hora con el autobús y la consulta va a ser muy rápida, una última pregunta. Te ha caído bien, muchas gracias por su conferencia. Y quiero preguntar rápidamente que si los documentos en donde aparecen esos términos japoneses fueron escritos en Japón, o en Filipinas, en México, o en España, básicamente, o de todos esos lados. Y porque yo alguna vez hablé de las palabras mexicanas o de la lengua náhuatl en Filipinas, que parece ser que me parece ser de mucha influencia del español de México de aquel entonces. La pregunta ahí también es si hay quisiera saber en qué contexto aparece ese término Wiki-base. Gracias. Muy bien, respecto a la primera pregunta, los documentos hay de todos. Hay documentos escritos en España, hay otros que están escritos en el propio Japón y hay otros que están escritos en América, naturalmente. Con respecto a la segunda pregunta, que se refería hacia la influencia, sí, desde luego hay mucha influencia también del léxico. No he estudiado concretamente qué léxico concretamente de lenguas nativas filipinas aparece, pero hay algunas, y sobre todo también en documentos sobre el Japón muchas palabras de lenguas procedentes de América, también hay muchas. Lo que muchas veces me ha costado discernir, ¿no? a dónde atribuir la influencia. Y con respecto a Fikiabashi, aparece en ese contexto que he mencionado de descripción metalingüística y paralingüística de la creación de los documentos que se elaboran para las embajadas.
el tipo de papel que se utiliza, el tipo de recipiente donde se envían esas cartas, la forma, la estructura de los documentos, que a mí es un aspecto que me ha interesado mucho, es decir, no solo lo lingüístico, sino también lo meta y lo paralingüístico en estos documentos. Hay mucho. Eso es lo que he dicho, que parece que tiene que ver con Hiki Awase. Exacto, un tipo de papel, ¿verdad? Yo la desconocía, pero bueno, las investigaciones que he hecho yo creo que tiene que ser esa palabra. Sí. Un aplauso, ¿no? ¿O cómo? Sí, ¿no?